Dada la imprecisión del lenguaje en ciertas materias, me parece necesario ponerme de acuerdo con el lector acerca del uso de una palabra que deberé emplear en lo sucesivo. Voy a llamar percepciones a los objetos inmediatos de sensación que he mencionado anteriormente, de los cuales el sujeto consciente adquiere conocimiento por medio de la observación. Así pues, no es al proceso de la observación, sino al objeto de la misma, que designaré con el nombre de percepción. No empleo la expresión sensación porque en la fisiología tiene un significado menos amplio que el de mi concepto de percepción. Un sentimiento dentro de mí puedo muy bien llamarlo percepción, pero no sensación en sentido fisiológico. Además, adquiero conocimiento de mi sentimiento porque se convierte para mí en percepción. Igualmente podemos llamar percepción al modo en que nos percatamos de nuestro pensar mediante la observación, ya que es por medio de la percepción como nos enteramos por la forma en que surge en primer lugar en nuestra conciencia. El hombre ingenuo considera sus percepciones, en su aparición inmediata, como cosas cuya existencia es completamente independiente de él. Cuando ve un árbol, al principio no duda de que éste, en la forma en que aparece y con los colores de sus distintas partes, se encuentra realmente en el sitio hacia donde dirige la vista. Al ver por la mañana salir el sol en el horizonte en forma de disco y seguir el curso que este disco describe, considera que todo esto existe por sí mismo del modo en que lo percibe. Y continúa en esta creencia hasta que encuentra otras percepciones que la contradicen. El niño, careciendo de experiencia en lo que toca a distancias, hace ademán de querer tocar la luna y rectifica lo que a primera vista tuvo por verdadero sólo al encontrar otra percepción en contradicción con la primera. Toda ampliación del círculo de mis percepciones me obliga a rectificar mi imagen del mundo. Esto se muestra tanto en la vida cotidiana como en el desarrollo espiritual de la humanidad. La imagen que de la relación de la Tierra con el Sol y los demás cuerpos celestes tenían los antiguos, Copérnico tuvo que sustituirla por otra, porque no coincidía con percepciones que eran desconocidas anteriormente. Cuando el célebre doctor Franz operó a un ciego de nacimiento, éste dijo que antes de ser operado se había formado, a través de las percepciones táctiles, una imagen completamente distinta del tamaño de los objetos. Tuvo por consiguiente que corregir sus percepciones táctiles por medio de sus percepciones visuales. ¿A qué se debe que estemos obligados a rectificar continuamente nuestras observaciones? Una simple observación nos da la respuesta. Cuando estoy en un extremo de una avenida, los árboles que se hallan en el otro extremo me parecen más pequeños y más juntos que los del sitio en que me encuentro. La imagen de mis percepciones se transformará al cambiar yo el sitio desde donde observo. Por lo tanto, dicha imagen, en la forma en que se me presenta, depende de algo que es inherente, no al objeto, sino a mí, como sujeto que percibe. Para la avenida es completamente indiferente el sitio en que me encuentre, pero de éste depende esencialmente la imagen que recibo de aquella. Asimismo, es indiferente para el Sol y el sistema planetario que el hombre los mire justamente desde la Tierra, pero la imagen que se ofrece a éste está determinada por el lugar donde habita.
Esta dependencia que la imagen perceptual tiene con el punto de observación es la más fácil de comprender. Pero el problema ya es más difícil de resolver cuando descubrimos que el mundo de nuestras percepciones depende de nuestra organización corporal y espiritual. Los físicos nos enseñan que dentro del espacio en que oímos un sonido tienen lugar vibraciones del aire, y que el cuerpo en que buscamos el origen del sonido muestra un movimiento vibratorio de sus partes. Este movimiento lo percibimos como sonido, solo si tenemos un oído organizado normalmente. De lo contrario, el mundo entero nos aparecería en eterno silencio. La fisiología nos enseña igualmente que hay hombres que no perciben nada del magnífico esplendor de colores que nos rodea. Su imagen perceptual les muestra solamente matices de claroscuro. Otros no perciben colores determinados, por ejemplo el rojo. En su imagen del mundo falta este color, y por lo tanto es distinta de la del hombre común. Llamemos matemática a la dependencia que la imagen perceptual tiene desde mi punto de observación y cualitativa a la que depende de mi organismo. La primera determina las relaciones de tamaño y las distancias recíprocas de mis percepciones. La segunda, la cualidad de las mismas. Que yo vea de color rojo una superficie roja, determinación cualitativa, depende de mi organización visual. Las imágenes perceptuales son, por lo tanto, al principio, subjetivas. El conocimiento del carácter subjetivo de nuestras percepciones puede fácilmente dar lugar a que se dude de que reposen en algo objetivo. Sabiendo que una percepción, por ejemplo la del color rojo o de un sonido determinado, no es posible sin cierta disposición de nuestro organismo, puede llegar a creerse que prescindiendo de nuestro organismo subjetivo, esa percepción no existe, es decir, que sin el acto de la percepción de que es objeto, carece en absoluto de existencia. Esta creencia ha encontrado en George Berkeley, un representante clásico, el cual opinaba que el hombre, desde el momento en que se da cuenta de la importancia del sujeto para la percepción, ya no puede seguir creyendo que exista un mundo sin el espíritu consciente. Berkeley se expresa en estos términos: ciertas verdades no son palpables y evidentes, que no hay más que abrir los ojos para verlas. Una de estas verdades es la aserción de que todo el coro celeste y todo lo que pertenece a la tierra, todos los cuerpos que componen el estupendo edificio del mundo, no tienen, fuera del espíritu, subsistencia alguna. Que su ser consiste en ser percibidos o conocidos, y que por lo tanto, mientras no son realmente percibidos por mí, o existentes en mi conciencia o en la de otro espíritu creado, no tienen existencia alguna, o existen en la conciencia de un espíritu eterno. Según esta opinión, no queda absolutamente nada de la percepción, si se prescinde del hecho de ser percibida. Un color, si no es visto, no existe, ni existe un sonido si no es oído. Asimismo, tampoco existe extensión, forma y movimiento fuera del acto de la percepción. En ningún sitio vemos forma o extensión por sí solas, sino siempre unidas a otras cualidades que incuestionablemente dependen de nuestra subjetividad. Si estas últimas desaparecen con nuestra percepción, lo mismo debe suceder con aquellas a las cuales están unidas.
La objeción que, si bien la forma, el color, el sonido, etc., no tienen existencia, sino dentro del acto de la percepción, deben existir cosas independientemente de la conciencia y que son parecidas a las imágenes perceptuales conscientes. Los que profesan la opinión de Berkeley la refutan diciendo que un color y una forma pueden sólo parecerse a un color y una forma. Nuestras percepciones pueden sólo parecerse a nuestras percepciones y no a otras cosas. También lo que llamamos objeto no es sino un conjunto de percepciones, unidas entre sí de un modo determinado. Si de una mesa sustraigo la forma, la extensión, el color, etc., en una palabra, lo que es sólo mi percepción, no queda nada más. Esta opinión, si se es consecuente, equivale a afirmar que los objetos de mis percepciones existen sólo por mí, y lo que es más, sólo mientras los percibo. Desaparecen junto con el percibir, sin el cual no tienen ningún sentido. Si prescindo de mis percepciones, no conozco ni puedo conocer ningún otro objeto. Contra esta afirmación no puede objetarse nada mientras solo se tenga en cuenta, de un modo general, el hecho de que la percepción es, en parte, determinada por la organización de mi sujeto. Pero la cuestión se plantearía de manera esencialmente distinta si fuéramos capaces de señalar cuál es la función de nuestro percibir en el surgimiento de una percepción. Sabríamos entonces qué es lo que sucede en la percepción mientras estamos percibiendo, y podríamos determinar también qué es lo que ha de haber en ésta antes de que sea percibida. Con ello nos apartamos en nuestra exposición del objeto de la percepción y nos dirigimos hacia el sujeto de la misma. No solo percibo las demás cosas, sino que además me percibo a mí mismo. En principio, el contenido de la percepción de mí mismo consiste en que soy lo que permanece frente al continuo vaivén de las imágenes perceptuales. La percepción del yo puede surgir de continuo en mi conciencia mientras tengo otras percepciones. Al estar absorto en la percepción de un objeto determinado, al principio solamente tengo conciencia de éste. A esta percepción puede venir a añadirse la percepción de mí mismo, y entonces tengo conciencia no solo del objeto, sino también de mi personalidad, que se encuentra frente al objeto y lo observa. No solo veo un árbol, sino que sé también que soy yo quien lo ve. También reconozco que sucede algo en mi interior mientras observo el árbol. Al desaparecer el árbol de mi horizonte, queda en mi conciencia un residuo de este acontecimiento, esto es, una imagen del árbol. Esta imagen se ha unido con mi yo durante mi observación. Este se ha enriquecido. Un elemento nuevo se ha agregado a su contenido. Este elemento es lo que llamo representación del árbol. Nunca llegaría a poder hablar de representaciones si no las vivenciara en la percepción de mi yo. Las percepciones vendrían y se irían y yo las dejaría pasar. Solo porque percibo mi yo y me doy cuenta de que su contenido se modifica con cada percepción, me veo obligado a relacionar la observación del objeto con mi propia mutación y a hablar de mi representación del objeto.